Si bien la contingencia sanitaria incrementó el número de defunciones en el 2020 y se convirtió en una de las primeras causas de muerte entre los mexicanos, hay una duda en el ambiente. ¿Qué ha pasado con otras enfermedades como la diabetes o los padecimientos cardíacos? Vamos a dar paso a nuestro siguiente panel llamado Enfermedades con más incidencia en México, en el que nos acompañan Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas en el INEGI; Gabriela Ayarta Boada, presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes; Alejandra Palafox, directora general del Registro Nacional de Cáncer; Manlio Fabio Márquez Murillo, subdirector de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; y modera Alejandro Medina, editor de emprendimiento de Forbes México. Adelante. Hola amigos de Forbes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos este día con nosotros y con mucho placer de poder platicar sobre uno de los temas más importantes que hemos encontrado en la actualidad dentro de este foro, Forbes Conecta de Salud. Y bueno, en el título de este panel en el cual estamos hoy inmiscuidos, en el cual vamos a conocer algunos puntos de vista de distintos especialistas, es enfermedades con más incidencia en México, un tema muy crucial. Si bien la contingencia sanitaria incrementó el número de defunciones en 2020 y se convirtió en una de las primeras causas de muerte entre los mexicanos, lo que queremos saber es cuál es el panorama a un año de su inicio, ¿no? ¿Qué ha pasado con otras enfermedades como la diabetes, con otros padecimientos cardíacos? Entonces, tenemos un pool de especialistas hoy que nos van a guiar en torno a este tema. Y bueno, me gustaría empezar presentándolos a cada uno de ellos. Por un lado, tenemos a Edgar Bielma Orozco, quien es director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. Muchas gracias, Edgar, por estar con nosotros. Tenemos también a Gabriela Ayarta Boada, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes. Gabriela, un gusto tenerte en este panel con nosotros. Tenemos también a Alejandra Palafox, quien es directora general del Registro Nacional de Cáncer. Alejandra, muchas gracias por estar en este panel acompañándonos. Y tenemos también al doctor Manlio Fabio Márquez Murillo, subdirector de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Un gusto poder tenerlos a los cuatro en este foro, en este panel en particular, y poder conocer cómo es que ustedes están viendo este tema de las enfermedades con mayor incidencia en México. Vamos a ir avanzando un poco a poco, conociendo qué es lo que está sucediendo en el tema, y me gustaría dar inicio a esta charla, pues avanzando en este tema con el panorama actual, con los datos, por lo que quisiera empezar con Edgar Bielma, que nos platique un poco desde el punto de vista del INEGI cómo es que se está generando este tema, cómo se está moviendo. Entonces, Edgar, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es el saldo en materia de defunciones a un año del inicio de la pandemia? ¿Cómo lo encuentras tú? Muchas gracias, Alejandro, y es un gusto platicar contigo y tu auditorio y nuestros compañeros del sector salud sobre esta temática. Bueno, primeramente hablar que las defunciones en nuestro país, en lo general e históricamente en las últimas décadas, es bastante estable, alrededor, en la versión más recientes, entre 650,000, 720,000, evidentemente evolucionando, incrementándose por dos razones. La primera, porque cada año somos más, y la segunda, por el envejecimiento que estamos teniendo. Pero todo, digamos, dentro de los parámetros estables, ha venido evolucionando las defunciones en México. Sin embargo, a partir de abril de 2020, este fenómeno cambia, tiene un movimiento disruptivo que nos lleva a tener tan solo en el año 2020 algo que se le llama exceso de mortalidad, que significa un monto más allá de las muertes que tradicionalmente se esperaban, y en ese caso ha llegado a superar más de los 326,000 defunciones en exceso. Es decir, eso nos lleva a que durante 2020, en lugar de haber esperado un monto de 730,000 más o menos de defunciones, tuvimos o llegamos a 1,066,000 cuando menos. Ahorita ya llevamos un gran porcentaje de cobertura de captación, y en estos momentos, insisto, hemos identificado 1,066,000. Posiblemente este monto será el 95% del cierre final, pero ya es un monto muy claro y significativo de lo que esperamos para 2020. Sin embargo, el exceso mayor de mortalidad no se dio
en ese periodo, entre abril y diciembre de 2020, sino el mayor pico se da en el primer trimestre de 2021, de tal forma que si le sumamos el primer trimestre, en exceso, es decir, de los 326,000 que llevábamos, en este momento tenemos un registro de más de 467,000, solo para darnos una idea. Eso daría un monto de más de 1.4 millones en esta ventana que he estado refiriendo. Alejandro, adelante. Perfecto, perfecto. Edgar, en particular hay un tema que nos llama mucho la atención, que es, haciendo a un lado lo que ha pasado con las defunciones causadas por la contingencia sanitaria, ¿cuáles han sido los resultados en el caso de otras enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, de cáncer? Ya nos comentabas un poco de una estabilidad, pero ¿cómo lo han sentido ustedes? A ver, mira, todas estas enfermedades, insisto, son bastante estables. Por ejemplo, enfermedades al corazón, históricamente hasta 2019, teníamos un registro de casi 142,000 defunciones. 156,000 defunciones en un año. En un año teníamos 156,000 defunciones, era la primera causa de muerte. Temas de diabetes era 104,000. Tumores malignos era la tercera causa de muerte con casi 89,000, seguido de enfermedades al hígado con 40,000. Aquí ya empieza a haber divergencias entre hombres y mujeres y por eso hago la pausa. Las tres primeras causas de muerte es muy, muy similar entre hombres y mujeres. A partir de tres fenómenos que son de mayor prevalencia en hombres, que el primero es agresiones, que involucra homicidios. El siguiente es enfermedades al hígado, mucho por el tema del alcoholismo, y el tercero en esta línea son accidentes. Ahí se rompe un poco la tendencia entre hombres y mujeres y vuelve a continuar otra vez de manera más o menos homogénea con las enfermedades cerebrovasculares, o el tema de la influenza, neumonía y las enfermedades pulmonares obstructivas. Es decir, esa es la característica de cómo venía comportándose este fenómeno. Sin embargo, para el año 2020 tenemos un incremento significativo también en las enfermedades del corazón y la diabetes. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los resultados que estamos observando. Porque si bien lo que se dio en el fenómeno o en este fenómeno 2020 era natural que de pronto un nuevo padecimiento de impacto en la mortalidad se viera reflejado, eso fue normal. De hecho, se posicionó hasta la última cifra que hemos publicado como la segunda causa de muerte. Lo que sucedió es que de manera muy, pero muy importante se incrementa también las defunciones por enfermedades al corazón y la diabetes. Por cierto, muy vinculadas como comorbilidades a esta otra enfermedad. Entonces, en algún momento se llegó a discutir si podía ser por la falta de atención médica, etc. La realidad de las cosas es que no. Hemos estado observando que va muy, muy ligado un elemento con lo otro, así como también la influenza y la neumonía. Un elemento fundamental es que en muchas de esas defunciones no se ha podido hacer estudios para determinar la verdadera causa de muerte. Se ha dado un certificado, pero sabemos que en muchos de los casos estos estudios son complejos, es difícil obtenerlos, y más cuando ya tenemos a la persona fallecida, y eso ha derivado en que lo único que a nivel internacional simplemente se ha determinado es: vamos a identificar ya el exceso de mortalidad, porque mucho de ese exceso sin duda va a corresponder a esta enfermedad que hemos estado viviendo. No así se ha visto reflejado, por ejemplo, en las enfermedades cerebrovasculares, que si bien tuvieron un pequeñito incremento, seguramente ahí sí, por la falta de atención, entre muchas otras cosas, como también las enfermedades al hígado, etc., que sí, puede que ahí sí ese incremento ligero que hemos tenido se deba a la falta de atención por la sobresaturación que vivimos también en los hospitales, pero lo que estamos viendo en las enfermedades al corazón y la diabetes es que está obedeciendo más a un vínculo muy estrecho con
el fenómeno de 2020. Adelante, por favor. Perfecto, Edgar. Muy interesante, muy interesante. Y me gustaría pasar ahora con nuestros especialistas también, que nos pudiera comentar de pronto también, Gabriel, un poco cómo ve el tema, cómo ve el doctor Mario Fabio, cómo ve Alejandra este tema. Entonces, hay una pregunta en general que yo tengo en este sentido y es, ¿cuál es el panorama que ustedes vislumbran como especialistas para, en particular, tres cosas que decíamos: diabetes, enfermedades del corazón y el cáncer? Me gustaría empezar primero contigo, Gabriel. Sí, mira, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, nos indica que México tiene la mayor prevalencia de diabetes e ingresos hospitalarios y también la mayor tasa de mortalidad. Si a esto aunado al tema de esta contingencia sanitaria que, como bien mencionan, tuvo digamos, un punto de unión, nosotros sí tenemos muy claro que tiene que ver con las dificultades en la calidad de atención. O sea, ¿qué significa esto? No es lo mismo un paciente que está fuera de control a un paciente que está en control, que tiene la diabetes controlada. Los pacientes que tenían y que estaban con esta adherencia al tratamiento, que tenían el medicamento adecuado y que sus cifras de glucosa estaban estables, pasaban esta contingencia de manera mucho más estable. El tema es que lo que nosotros hemos venido revisando es que cuando nosotros no contamos y los pacientes no cuentan con los insumos básicos como es el automonitoreo, insulinas y ese tratamiento de tener el medicamento adecuado y entran en descontrol, que es uno de los problemas mayores que tenemos en el tema de diabetes, que es más del 50 o 60% de las personas que viven con diabetes no tienen un control adecuado. Entonces se presentan estos días de enfermedad y el reto mayor, además de enfrentar esta contingencia, es enfrentarse a esta, digamos, a estos días de enfermedad que por ende la glucosa se eleva y no tienen cómo controlarla. Nosotros tuvimos muchos casos que nos reportaban de personas que vivían con diabetes y llegaban con 300 o 400 a los hospitales, además de haber tenido ya pues estar en esta contingencia y no había cómo resolver el tema de glucosa o porque no estaban capacitados las personas que los estaban recibiendo, porque no tenían los insumos adecuados. Entonces esto se complicaba. No es el mismo caso para una persona que está en control. Entonces, en lo que nosotros nos damos cuenta es que finalmente nosotros estamos 5 años bajo la esperanza de vida en el tema de diabetes digamos, por esta falta de acceso. El gasto de bolsillo representa para una persona que vive con diabetes el 41% del gasto familiar. Por eso nosotros llamamos un gasto catastrófico, porque pues finalmente es un gasto que ellos ya tienen que tener para el resto de su vida. Y cuando no tienen estos accesos y esta atención de primer nivel, se vuelve muy complicado. Qué interesante esta situación del gasto de bolsillo. Es un tema pues muy importante en general para todos. Y ahora me gustaría hacerle esta misma pregunta a Alejandra. ¿Cómo encuentras tú, con este conocimiento sobre lo que ustedes hacen en investigación en temas de cáncer y lo que ustedes están viendo, lo que ha pasado también? Muchas gracias por la invitación y la pregunta es muy interesante. Como dice la doctora, estamos pasando por una situación que ha venido a complicar un poquito más las cosas por el hecho de la situación en cuanto al acceso. Creo que es para el caso del tema oncológico, lo que nos está preocupando más, dado que los pacientes tienen un diagnóstico complejo, que es además tratado de manera multidisciplinaria. Eso conlleva en muchos de los casos, hablando de instituciones de tercer nivel, en donde se genera investigación basada en evidencia, etcétera, con los datos que nos arrojan los resultados de su seguimiento en el transcurso del periodo de enfermedad y sobre todo durante las etapas de su evolución clínica.
que pues bueno, de alguna manera para nuestro país representa y para nosotros como médicos algo valiosísimo porque pues es el soporte que tenemos, ¿no? Para poder involucrar a otras, digamos, sectores para apoyar a los pacientes. Entonces, la situación actual nosotros la vemos con bastante complejidad en cuanto al acceso e infraestructura, acceso a medicamentos de terapia blanco sobre todo. Estamos hablando de que existe una, digamos, quizá una situación ajena a nosotros que perjudica a los pacientes en el sentido de no contar con su tratamiento que ya llevaba específicamente para su diagnóstico. Nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología llevamos, digamos, una estadística muy específica con variables que nos dicen o nos obliga la Organización Mundial de la Salud a definir cuál es la característica topográfica y morfológica del tumor de esta persona. Porque no es nada más saber cuánta gente tiene cáncer, es saber de esa gente que tiene cáncer, niños y adultos, cuál es la característica para poder entender las necesidades reales de México para la inversión. Y es un tema muy importante porque cuando analizas el presupuesto federal para los siguientes años y haces tus proyecciones, tomando en consideración no nada más la nómina y los gastos operativos, sino lo que realmente vale la pena cuando lo ves en retrospectiva con respecto a la inversión que ya se realizó en un paciente que lleva un tratamiento, un manejo que de alguna forma ha mantenido estabilizado su enfermedad, no ha habido una recurrencia, no ha habido una buena tasa de supervivencia libre de enfermedad, etcétera, sobre X o Y tumor. Y de pronto estamos pasando por una situación en donde ni una ni otra, y no podemos, y no dimensionamos, creo aún, ni nosotros como médicos, el impacto tan catastrófico ahora sí que va a ser el gasto, porque ahora sí no fue una inversión, fue un gasto. Lo vamos a ver en términos de, pues se gastó, ¿sí? En lugar de que se invirtió. Es un tema que es bien importante que socioculturalmente tengamos como muy claro y me parece que nosotros aquí estamos sensibilizados en ese sentido y el impacto también en cuanto a la formación académica. Algo que nos preocupa mucho es que todos los residentes que están haciendo una subespecialidad oncológica están viendo un manejo ya no tan integral o tan específico de acuerdo a las guías de práctica médica o lo último en manejo de un paciente en otros países, ¿no? Y las rotaciones que generalmente se solían hacer con cierto periodo o frecuencia, pues han sido un poquito complejas ahora porque el protocolo o el proceso de salida de algún investigador es un poco difícil ya, o demora un poco más, o etcétera, por muchas circunstancias. Es multifactorial también eso. Sin embargo, pues sí, podría yo comentar acá que lo que hemos recolectado en cuanto a tumores en los 10 registros de base poblacional en nuestro país son ya analizados epidemiológicamente. Son 22,000 casos de tumores de todas las edades, en donde la prevalencia es en mujeres y que efectivamente sí estamos a la par en las publicaciones internacionales de que las características topográficas, es decir, en mama, en mujeres y próstata en hombres, pero lo preocupante es el avance que ya teníamos con las mujeres ya diagnosticadas, etcétera, por alguna neoplasia, pues va a haber una variación en cuanto a la respuesta a tratamientos por falta de acceso a ellos. Totalmente, todas estas situaciones que generaron a raíz de este proceso. Y bueno, me gustaría saltar ahora con el doctor Melo Fabio, que nos platique qué ha pasado con el tema del corazón, de las enfermedades del corazón. Es otro de los puntos cruciales que tenemos en este panel y nos gustaría que nos comentara desde su perspectiva cómo está viendo las cosas. Gracias, Alejandro, y un placer estar con todos ustedes. La contingencia sanitaria, como ya lo acaban de mencionar y ocurrió a nivel mundial, lo que hizo fue una disminución en el número de visitas, tanto consultas como urgencias por parte de los enfermos con padecimientos cardíacos. Entonces, parte, y yo quisiera aquí retomar lo que dijo Edgar, tal vez parte de ese exceso de mortalidad no va a ser solamente de funciones por
la enfermedad por la pandemia, sino que también va a tener algo que ver con gente que no se pudo atender por la diabetes, como mencionó la doctora Allard, o por cáncer, como lo mencionó la doctora Palafox. Entonces, eso mismo va a ocurrir con el corazón. Muchos de estos enfermos que desgraciadamente no recibieron atención, está bien documentado eso, tanto en nuestro país como en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Hubo una disminución en las consultas, en la atención, y estos pacientes, pues desgraciadamente se descompensan y pueden fallecer. Entonces eso puede contribuir al primer punto que mencionó Edgar. Y bueno, estamos en la misma situación de lo que mencionó la doctora Allard, ¿no? Al no tener esta atención, no es tan rápido como ella lo dijo, que se pueden hasta morir en 4 días, pero sí se nos descompensan y sí se pueden morir en algunas semanas o meses, y la contingencia desafortunadamente pues duró prácticamente todo el año. Entonces yo creo que se va a ver reflejada en ese exceso de mortalidad. Actualmente lo que está sucediendo es que esto ya está cambiando, ya los hospitales de cardiología están volviendo a ser hospitales de cardiología, y estamos volviendo a recibir a los pacientes enfermos del corazón. Entonces esperamos que ahora podamos volver a controlar todo esto. Tal vez se nos venga una pequeña ola, por llamarlo ahora que está de moda estos términos, una pequeña ola de pacientes que no pudieron venir el año pasado y que ahora van a estar asistiendo y quieren asistir y tienen todo el derecho a hacerlo. Y es nuestro deber pues atenderlos y compensarlos lo más rápido posible. Totalmente, doctor. Pareciera ser que hay una pequeña luz al final del túnel, entonces eso es un tanto positivo para Edgar, con este conocimiento y con lo que has visualizado tú en temas de números. ¿Cómo es que se ve el 2021? ¿Cómo lo encuentras tú? Perdón, qué bueno que me antecedió todo este panorama ya referido. Qué bueno que inclusive abordaron el tema de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, entre muchos otros elementos que son contexto precisamente de estas enfermedades. Y solo recuerdo a nuestro auditorio cuál es el contexto de salud de nuestro país. Por ejemplo, a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud, la 2018, que es la versión más reciente nacional y con mediciones subnacionales que tenemos, el 10% de la población, 10.3% de la población tiene un diagnóstico médico previo de diabetes, el 10%. Hay entidades donde esta cifra llega a ser hasta del 14%, ejemplo como Campeche. Si vemos en temas de hipertensión, esta cifra ya se eleva al 18.4% a nivel nacional, que tiene un diagnóstico previo de diabetes. Pero si vemos toda la frontera norte del país, estas cifras llegan a ser del 24.6, del 22.4, u otra vez Campeche, que tiene la cifra más alta, del 26%, 26.1%. No sé si se dimensione eso. 1 de cada 4, en el caso, por ejemplo, de Campeche, tiene un diagnóstico previo de hipertensión. Ese por un lado. Por otro lado, en materia de sobrepeso y obesidad, en nuestros niños de 5 a 11 años, el 35.6% de esta población tiene sobrepeso y obesidad, particularmente obesidad el 17.5% en los niños. Si lo vemos en los adolescentes de 12 a 19 años, observamos que esta cifra es del 38.4%, particularmente con obesidad, casi el 15%. Y en los adultos, el sobrepeso y obesidad asciende al 73%, es decir, 3 de cada 4 personas en nuestro país tiene sobrepeso u obesidad, 73%, en varones y casi 77% en mujeres. Y en el caso de las mujeres, la obesidad está en el 40% ya de manera específica. ¿Qué significa todo esto? Que cualquier enfermedad en nuestro país, como lo que sucedió en el año 2020, bajo estas características sociodemográficas y de salud, es un caldo de cultivo perfecto para un embate hacia nuestra salud en lo general.
¿Qué ha sido 2021? Como ya lo comentaba, el mayor pico de esta enfermedad del año 2020 se ha presentado en el primer trimestre de 2021. Afortunadamente llegó a un nivel en la semana epidemiológica, si mal no me equivoco, entre la cuarta y la quinta semana epidemiológica, llegó a más de 45,000 defunciones en exceso, cuando habíamos tenido picos, pero que llegaban a los 25,000 durante 2020, es decir, sí tuvimos un incremento importante. Sin embargo, hemos estado viendo un descenso muy importante, a tal grado de que para estas fechas ya está muy cercano a los niveles que tradicionalmente traíamos de defunción. Eso es, insisto, multifactorial. Uno de ellos puede ser las medidas de distanciamiento que hemos estado teniendo. Otro, sin duda, el avance en la vacunación que se ha venido también presentando. Otro elemento, lo que se le llama la inmunidad por rebaño, pero que no es que uno solo lo explique, sino que muchos de estos factores han venido reduciendo. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque debemos estar alerta a las nuevas cepas. Ejemplo, casos como Quintana Roo, a diferencia de que todo el país ha venido descendiendo de manera significativa ya ese exceso de mortalidad, particularmente en el caso de Quintana Roo no es así, pero también recordemos la característica de Quintana Roo, qué elementos específicos tiene. Un centro turístico muy importante internacional, por lo tanto es un lugar muy susceptible a otro tipo de mutaciones. Recordemos que en el año 2002, entre 2002 y 2003, la enfermedad pariente de esta tuvo un fenómeno muy abrupto, muy importante, pero que en el mediano plazo se logró neutralizar. Si nos vamos exactamente 100 años antes, ahí corrió de manera muy natural. Es lo que se llama la gripe H1N1, 1918. Esa tuvo dos picos muy importantes porque ahí sí, insisto, corrió de manera muy natural, estaba en el contexto de la Primera Guerra Mundial e inclusive se ocultó el fenómeno para no tensar a la población, que de por sí ya traía un problema muy fuerte de esta en ese momento gran guerra. Eso generó dos grandes olas. Las olas no es tanto como por ejemplo los picos que hemos estado teniendo, sino por las mutaciones que en ese momento se generaron. La segunda gran ola en ese momento derivó de una mutación. Ahorita hemos estado teniendo mutaciones en el resto del mundo, Sudáfrica, India particularmente, que está batallando de manera significativa, y Brasil. Lo sucedió también en Gran Bretaña y han estado mutando. Hasta ahorita no hemos tenido una señal de dispersión exacerbada como se presentó ahora sí que con la primera ola derivado de la primera cepa. Entonces, sí está avanzando el mundo en la vacunación, mucho de eso va a determinar un poco el comportamiento y mucho también va a determinar cómo se comporten principalmente las cepas de la India y Brasil, que es donde se ha batallado más en el control sanitario de este fenómeno. Por lo tanto, predecir qué va a suceder pues es muy complejo. Lo que sí nos dedicamos en México es a resolver un problema que traíamos todavía más difícil, que era ya no predecir, saber qué sucedía al día de hoy. En todos los países del mundo quisimos empezar a querer saber qué sucedía en el futuro, cuando no sabíamos ni qué sucedía en el presente. Por eso empezamos a sacar estos estudios de exceso de mortalidad, porque se hablaba de determinado monto y después nos fuimos dando cuenta que no, ese solo era el monto de un sistema epidemiológico de alerta temprana que no te dice el volumen, sino te dice la tendencia. Tuvimos que esperar algunos meses para integrar toda esta información y que ya supiésemos realmente cuál era el monto. Entonces, el mayor reto que tiene el mundo ahorita no es saber qué va a suceder en el futuro, sino saber qué es lo que está sucediendo en el presente, y en eso precisamente estamos trabajando. Muchas gracias, Sara.
Muy buen punto de vista, Edgar. La verdad es justamente lo que hemos visto nosotros. Y me gustaría preguntarle a nuestros especialistas también cómo se ve el tema del tratamiento, en particular de cada una de estas áreas, ¿no? Doctora Gabriela, ¿cómo se vislumbra lo que viene siendo el tratamiento ya en este 2021? ¿Se ve un poco más positivo? ¿Cómo lo encuentra? Ya, tiene dos vertientes muy importantes. Yo creo que, como conversaba yo en un inicio, visibilizar los diferentes tipos de diabetes es bien importante, porque no es lo mismo una persona que vive con diabetes y es insulino requiriente, como el diabetes tipo 1, que no produce insulina y que si no se le pone de manera exógena, bueno, pues tiene un final terrible, que es muy importante este acceso a un paciente con diabetes tipo 2 que tiene una evolución totalmente diferente. Para nosotros, yo creo que hablar de corresponsabilidad ha sido una oportunidad en esta contingencia, porque nos parece que a lo que nos enfrentó, lo que se evidenció totalmente es que atacó mayormente a todas las personas que tienen estas enfermedades crónicas. Y también evidenció y mostró de una manera pues muy fuerte la falta de adherencia al tratamiento y que al final las personas no tenían ni siquiera ubicado a dónde ir o qué es lo que tenían que hacer. ¿Qué evidenció? Pues que somos una población que no tiene educación en prevención, que la falta de atención en primer nivel en educación y en acceso a insumos está agravando, que tenemos justamente en primer nivel médicos que están atendiendo, pero que no tienen el material adecuado para hacerle frente a esta situación y sobre todo cuando esta situación tiene comorbilidades, ¿no? Y ya no es una situación, sino no es diabetes, sino es diabetes, y es hipertensión, y es obesidad, y además son estos días de enfermedad que están presentando con otra pandemia, entonces estamos hablando de un cúmulo de cosas, ¿no? Nos enfrentó a visibilizar pues este tipo de población a los que tenemos y que no solo es luchar contra la contingencia, sino luchar contra lo que hemos venido hablando. Para nosotros fue una oportunidad porque las personas que viven con diabetes tuvieron más cercanía y más corresponsabilidad en tomar digamos, estas acciones en sus manos y empezar con la educación que debe de ser formal en enfermedades crónicas. Un paciente de recién diagnóstico tiene que entrar en una educación para conocer de su padecimiento y para saber qué es lo que a esta persona le corresponde. No solo es hablar de este insumo que no me dan, no solo es hablar de este lugar a donde yo no tengo como esta buena referencia, sino es qué me corresponde a mí, que al final tomo las decisiones diarias sobre lo que estoy haciendo con mi autocuidado. Entonces, para nosotros lo que pasó en este año de contingencia tan difícil es que muchas de las personas empezaron a darse cuenta de la gran responsabilidad que tienen en el autocuidado, en la gran responsabilidad que tienen en esta población a donde hemos ido como casi de bruces, ¿no? Con estas estadísticas que nos da el doctor sobre el tema de obesidad y que además vivimos a ciegas, porque finalmente muchos de las personas que caminan por la calle pues ya tienen temas de presión arterial alta, descontrolada, tienen una diabetes que ya tiene una evolución silenciosa, ¿no? Sabemos que tiene la diabetes tipo 2 un tiempo antes y no estamos acostumbrados a esta prevención. Entonces, yo lo veo en estos dos sentidos. Sí nos enfrentó a lo que estamos viviendo hoy, que es un tema muy serio de la falta de insumos para personas con enfermedades crónicas no transmisibles, eso es evidente,
pero también, bueno, también nos enfrentó a esta falta de atención en primer nivel, a esta falta de capacitación a médicos de primer nivel o a residentes que no tienen el material adecuado para enfrentar estas comorbilidades, pero también nos enfrentó a hablar del autocuidado, que es fundamental. Tenemos que generar mucho más conciencia en la corresponsabilidad en la salud. No puede ser solamente de un lado cuando finalmente es la persona que toma estas decisiones diarias y que finalmente tiene que ver también con una familia y que tenemos que ir trabajando mucho más en ese sentido. Entonces, me parece que lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, que son pues estas enfermedades silenciosas que de alguna manera cuando creemos que se tratan de manera aguda y no es así, no es cuando el paciente está descontrolado, sino es cuando el paciente tiene que trabajar prevención y la prevención tiene que estar sí o sí en un padecimiento crónico y eso es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para seguir educando a la población. Totalmente de acuerdo, doctora. Ahora, doctora Alejandra, ¿cómo ve el panorama en cuanto a tratamiento en cuestiones de cáncer? ¿Hay ya una perspectiva mejor para este año? ¿Cómo lo está sintiendo usted después de pues, todas las dificultades que hubo para los procesos el año pasado? El panorama de cáncer en México actual lo sentimos aún con cierta incertidumbre. Nos gustaría tener certezas, yo creo que en todas las especialidades, con relación al acceso, que se mantenga, porque también entendemos que la complejidad de la distribución y de la cadena de suministro es muy complicada. Ahora con esta nueva, digamos, forma de trabajar, ¿no? En nuestro país. Es muy importante también hacer conciencia, como bien dice la doctora, de que no nada más es ahora, híjole, pues sí, es una conciencia social, pero también entre nosotros como profesionistas, porque cada vez nos damos cuenta de que el hecho de ser un país en vías de desarrollo nos permite darnos cuenta de cuántas cosas podemos seguir utilizando y que no habíamos utilizado antes, porque estamos como en un tema de emergencia, preocupados por la salud de nuestros pacientes. Por ejemplo, en México, entre el 30 y el 50% de los cánceres podrían evitarse, pueden ser evitables y para ello es necesario reducir ciertos factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas, ¿no? Con base científica, eso sí es cierto. Por ejemplo, hacer conciencia social sobre factores de riesgo súper comunes como el consumo de tabaco, el sobrepeso y obesidad que está directamente relacionado con la detonación de un tema crónico, diabéticos o hipertensos, ¿no? El ser inactivos físicamente, etcétera, consumo de bebidas alcohólicas, pero ese es un eje. Y hay que abordar otros, porque el realizar un diagnóstico temprano también es muy importante. Si tú me preguntas cuál es el panorama de México en este semestre y el inicio del 2022, que ya estaríamos pensando, pues yo creo que son reglas operativas y preocuparse realmente por el inicio y el fin de las cosas. Es decir, ahora nosotros estamos dándonos cuenta porque nos empezamos a involucrar un poquito más y entender, a ver, pero ¿por qué no hay o cómo le hacemos para que sí exista? Pues son los tiempos, ¿no? El tema de tratamiento y de diagnóstico es bien complicado, porque una cosa es hacer prevención, otra es hacer detección temprana, que para hacer detección temprana requieres 3 pasos bien importantes y uno de ellos es estar consciente de un posible problema de salud desde el punto de vista del paciente y tener acceso a la atención médica y qué tipo de institución te va a atender, porque entendemos que nuestro sistema de salud es multifragmentado y no tenemos todavía la homogeneidad ideal, ¿no? Otros factores importantísimos son los estudios clínicos, el diagnóstico y la estadificación en el caso del cáncer, porque tenemos que encontrar la etapa en la que se encuentra el tumor para poder tomar una decisión en cuanto al tratamiento y acceder al tratamiento, que eso es el asunto, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues cada tipo de cáncer pues requiere un tratamiento y protocolo específico, que puede ir desde una cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, etcétera. Por eso es esencial un diagnóstico correcto en el momento pues adecuado o ideal. Dada la situación,
no nada más el impacto es negativo o de, o de que vamos a ver una tasa en descenso de éxito de tratamiento en diferentes diagnósticos, en diferentes enfermedades, en todas las especialidades, en todo el país. O sea, yo creo que esto es el resultado de estar viviendo un episodio real de una epidemia de alto impacto. O sea, realmente es un tema que no lo habíamos vivido ni con la H1N1, o sea, eso era como de wow, nos impactó mucho, pero ahora estamos viendo realmente el impacto que cae en todos los sectores, yo creo que es en todos los sectores, y yo creo que es bien esencial considerar el diagnóstico correcto para poder hacer el tratamiento adecuado. En tiempo, en forma, considerar que el cáncer se trata de manera multidisciplinaria, hacer conciencia en todas las instituciones y unir esfuerzos para que, sabiendo cuáles son los principales o las principales neoplasias, ¿no?, causantes de muerte en nuestro país, que requieren tratamientos bien específicos, por ejemplo, el cáncer de pulmón, que es uno, el de mama, el colorectal, el de próstata y el de estómago en nuestro país, son los causantes de mayor mortalidad en la estadística de historia, me explico, en retrospectiva. Ahora, entendiendo que hubo una descompensación por complejidades ajenas a nuestra voluntad, y de los pacientes sobre todo, pues seguramente ya se van a detonar incrementos más, pues digamos, evidentes, ¿no? Muy claros de cuál va a ser este incremento y lo complejo que está haciendo contar con acceso a los medicamentos de terapia blanco para pacientes con cáncer, donde sus diagnósticos son muy complejos y no puedes tratarlos a todos con platinos, por ejemplo. O sea, estamos viviendo en una etapa donde de evolución, donde en países de desarrollo, por ejemplo, se estima un aumento de la incidencia del cáncer del 80%. O sea, es una estimación. Entonces, teniendo 21.3 millones de casos para el 2030, que son las estimaciones que teníamos en cuanto a cáncer, pues imagínense, en el 2013, en aquel entonces la OMS puso en marcha el Plan de Acción Mundial para la prevención y el control de las enfermedades, pero no, pues, no, nadie pues tiene una cámara del tiempo para saber qué va a pasar después. Entonces, estos ajustes tienen que ver con muchas cosas. El de que la comunidad médica y todos, digamos, los involucrados, participemos más y tengamos más corresponsabilidad, más participación y más conciencia social también como personas, no como especialistas o como médicos tratantes, sino como de qué voy a hacer para ayudar y no quejarme, porque estamos en llamas, o sea, y eso no tiene nada que ver, es mundial, es un tema mundial, porque yo creo que derivado de este plan, por ejemplo, en su momento, cuando se hizo este análisis, donde teníamos una estimación de que iba a haber 21.3 millones de casos para el 2030 de tumores malignos, pues bueno, de esos tumores, pues la idea era en el 2000, en el plan, ¿no?, de 2030 a 2013 a 2020, en su momento, pues era aumentar el compromiso político para hacer más prevención y realmente buscar más conciencia social desde los niños para que sepan de qué estamos hablando en un lenguaje que le permita hacer conciencia social, ¿sabes? O sea, como romper estos esquemas culturales que han provocado obesidad, han provocado hipertensión y detonado ciertas neoplasias, ¿no? Coordinar y llevar a cabo investigaciones también sobre las causas del cáncer y los mecanismos de la, no sé, de la cancerogenia en el ser humano, de México también. Eso es bien importante, porque no es lo mismo la gente anglosajona que los mexicanos. Y eso es importante también en el tema de cáncer, porque los tratamientos podrían ser, y tenemos claramente guías de práctica médica y sabemos perfectamente qué manejo lleva cada tipo de paciente, etcétera, pues es muy complejo y les fue muy difícil a los países de primer mundo establecer la estrategia más efectiva, más eficaz, más económica, más eficiente, para que se pudiera generar una atención donde la sociedad estuviera tranquila, pero más allá de la tranquilidad emocional,
la tranquilidad de saberse bien atendido. ¿Me explico? El tema con los pacientes con cáncer, pues es muy complejo porque es muy determinante el proceso de su recuperación y de su conciencia de saber que tiene un tumor, porque también es bien difícil facilitarles, ayudarles a entender que cáncer no es igual a que se va a morir. En muchos de los casos, pues para el caso todos nos vamos a morir, pero es muy diferente que tú le ayudes al paciente a ser disciplinado, a ser consciente de lo que tiene, y también nosotros al interior buscar los elementos para que si decimos que tiene un ciclo cada 21 días, pues tenga su ciclo cada 21 días. O sea, es una corresponsabilidad. Creo que ese compromiso y esa coordinación nos ayudaría muchísimo a mantener un seguimiento y datos duros, más precisos, con relación a esta, modificación inesperada en cuanto a acceso por otras prioridades. ¿Me explico? Eso creo que pues, va a ser un tema de cáncer en México. Es la tercera causa de muerte en México, con 12% de todas las defunciones. Entonces, pues eso se va a modificar. Seguramente Edgar Bielman nos va después a actualizar estos datos, pero sí, así es el asunto. Desde mi punto de vista, creo que ese es el panorama que vemos nosotros venir. Perfecto, totalmente, totalmente. Y este tema de corresponsabilidad resulta muy, muy importante. Me gustaría escucharlo a usted, doctor Manlio Fabio. ¿Cómo encuentra en particular el punto de vista del tratamiento en cáncer? Ya digo, en temas cardíacos, ¿no? Digámoslo así. Ya nos comentaba que hay mucho más posibilidad ya hoy de volver a ir a los consultorios, de volver a tener este acercamiento con los médicos. ¿Cómo lo encuentra usted en particular? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, yo diría que tenemos un optimismo cauteloso. Y primero les voy a decir por qué el optimismo y luego por qué la cautela. El optimismo es porque vamos a empezar nuevamente a reidentificar a nuestros pacientes, reconectar con nuestros pacientes. Estamos ya otra vez viendo en qué se perdieron, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al tratamiento. Sabemos que un porcentaje importante, 30-40% de ellos, requirieron hacer cambios de medicamento y no lo hicieron. Otros suspendieron medicamentos porque no supieron cómo consultar o por dónde consultar. Entonces, todo eso va a contribuir, como ya lo mencionó Edgar, a que las enfermedades cardiovasculares sigan siendo la causa número 1 de mortalidad, seguramente. Pero estamos optimistas de que vamos a reconectar con los pacientes, vamos a volver a identificar los problemas y los vamos a volver a tratar. Y de que tenemos los medios para tratarlos, ahora sí que esa es la parte optimista. La parte cautelosa son dos. Uno, muchos de los tratamientos de cardiología son muy costosos y no sabemos hasta dónde nos va a alcanzar el presupuesto. Y dos, estamos muy contentos porque sí estamos viendo como la luz al final del túnel, pero no sabemos cuánto tiempo nos va a durar esta alegría. Es muy posible que a fin de año, cuando regrese el invierno, tengamos otra vez una elevación en el número de casos. Entonces, lo que estamos viendo, y por eso es que les digo que es un optimismo cauteloso, es que empezamos con muchas ganas hasta que de repente cae un paciente, ya sea en sala, en quirófano o en alguno de los gabinetes donde se hacen los estudios especializados de cardiología, con la enfermedad. Y entonces, digamos que vamos muy bien con cierto ritmo hasta que de repente cae un paciente que nos vuelve a recordar que estamos en una contingencia sanitaria, aunque sea semáforo verde, amarillo, lo que ustedes quieran, que estamos en una contingencia sanitaria y que tenemos que detenernos, lo cual no hacíamos antes, ¿no? Antes de esto. Tenemos que detenernos para volver a sanitizar, a limpiar, a preparar todo, etcétera. Y ya no es como en el 2019, donde era uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, sin ningún problema. Entonces, por eso es que yo considero, por esos dos puntos, que tenemos que tener cautela, pero en términos generales, creo que desde el punto de vista cardiovascular estamos bastante optimistas en cuanto al tratamiento que se le puede dar a estos pacientes. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Quisiera que pasáramos a una ronda de conclusiones. Estamos llegando ya al tiempo límite de la charla, pero me gustaría escucharlos en torno a este tema. Y me gustaría preguntarles cuál es la enseñanza que nos deja toda esta situación y cómo vislumbran lo que viene hacia adelante en este sentido. ¿Qué aprendizaje nos deja este tema? Muchas gracias, Alejandro. Lo primero es trabajar con mayor oportunidad y coordinación interinstitucional para tener un mejor diagnóstico, medición de la realidad. Es decir, no podemos actuar si no sabemos de qué tamaño es la envergadura del fenómeno que estamos enfrentando. Eso es
Yo creo que lo primero. Lo segundo es, y ya adelantaba algunos datos de las características de nuestra población, como la obesidad, los diagnósticos previos de diabetes e hipertensión, pero también recordar que nuestra población está envejeciendo de manera acelerada. En los últimos 20 años pasamos de una edad mediana de 22 años a 29 años. Es decir, seguimos siendo jóvenes, ¿sí? Al menos según la ley del INJUVE, todavía estamos en ese rango de 29 años, ya en la frontera de la edad mediana de juventud, es decir, la mitad está por debajo de esa edad, la otra mitad por arriba, pero es clara la tendencia de envejecimiento de nuestra población. Y si le agregamos, como ya decía, el tema de sobrepeso, y sobrepeso y obesidad, donde 3 de cada 4 tiene esta característica, sin duda, y ya lo comentaba todos, de hecho todos, el doctor Mario, la doctora Gabriela, la doctora Alejandra, el tema de prevención es fundamental. Si no reaccionamos ante una población, insisto, que esté envejeciendo, pero que esté envejeciendo con ciertas características como sobrepeso, consumo de alcohol y tabaco, de hecho todavía en los jóvenes de 12 a 19, esa cifra representa el 5%, solo por darnos una idea del consumo de tabaco, es decir, está un panorama que pudiera ser de gran reto para el sector salud. El sector salud es como la delincuencia, en el sentido del sistema judicial que lo atienda. Entre más, ¿cuál es el mejor sistema de salud o el mejor sistema de seguridad pública y justicia? Aquel en el cual no necesitamos recurrir tanto, ¿sí? Es decir, yo no necesito llegar a un hospital porque ya me voy medio muriendo, así como no necesito ir a un ministerio público a denunciar un delito porque casi no hay. ¿Sí? Por muy bueno que sea un sistema en ambos escenarios, de muy alta calidad, con mucho profesionalismo, si tiene un exceso de atención, pues cualquier sistema colapsa. Esa es una realidad. Y si además no va acompañado de los recursos necesarios para ese exceso de demanda, pues nos vamos a enfrentar a un gran reto. ¿Qué es lo que entonces significa? Que la mejor estrategia es revertir todos esos indicadores que ya comenté ahorita. Si queremos tener un mejor panorama, urge que redireccionemos todo aquello que va a hacer que el sistema de salud se sature. De otra forma, tú ya lo viste, con grandes expertos como los aquí presentes en el sector salud, por muy buenos que sean, son seres humanos y tienen 2 manos. Y una sola cabeza, ¿no? Entonces, no van a tener la posibilidad de atender un gran número que se esté presentando y sobre todo, insisto, en una tendencia de envejecimiento muy marcada que está habiendo en México. Esas serían mis conclusiones, que la prevención tiene que ya surgir hoy y en estos variables en particular. Muchas gracias. Excelente punto de vista, Edgar. Me gusta esta idea de la prevención que es crucial en este marco de la situación de envejecimiento, es muy importante. Doctora Gabriela, ¿cómo encuentra usted el aprendizaje que nos dejó toda esta situación? Hay un punto que yo quisiera resaltar, y es que el gasto sanitario se encuentra dentro de los más bajos de la OCDE. En el 2019 sale que el gasto sanitario es del 5.5 del PIB para salud. Esto significa que somos el penúltimo país con este presupuesto. Cuando nosotros estamos hablando de las leyes, ¿no? Que decimos, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿No? Y las leyes, o sea, finalmente están redactadas en el sentido que existe una protección al derecho a la salud y su acceso para proteger a la población en general. No obstante, lo que hace falta es presupuesto. Si nosotros no luchamos porque exista un presupuesto mayor para que estas situaciones sean atendidas, no vamos a lograr mucho, ¿no? Así es que la pregunta más bien sería, ¿dónde está esta estrategia presupuestaria para el sector salud? ¿Dónde está?
¿no? Porque podemos hablar de prevención, de corresponsabilidad, pero ¿dónde está esta estrategia presupuestaria para toda la problemática que existe en la atención de primer nivel y en el acceso, ya no digamos de insumos, sino de situaciones como bien se han presentado en el tema de cáncer, ¿no? En tercer nivel de atención. Entonces, finalmente, yo creo que muchos tenemos un modelo de atención y de prevención, aunque ya sabemos que el sistema de salud está fragmentado, nosotros mismos tenemos un modelo de educación, pero mientras no exista este presupuesto federal al sistema del salud, no va a haber manera de equilibrar este derecho. Es al Estado al que le corresponde y tiene una obligación de hacer por los derechos sociales, y el derecho a la salud es un derecho. Así es que necesitamos luchar más para que este porcentaje del PIB sea mayor, porque no es posible que estemos en penúltimo lugar. Ya ni siquiera estamos hablando de países de primer mundo donde destinan un 12.5% del PIB al presupuesto de salud, sino estamos hablando que dentro de los países de Latinoamérica estamos por debajo, somos el penúltimo lugar. Entonces, más que una reflexión, es una pregunta, ¿no? ¿Dónde está esa estrategia al presupuesto cuando hablamos de mortandad y de morbilidad en estas enfermedades crónicas? Cuando estamos hablando del derecho a la salud, pues estamos hablando del derecho a la vida y eso no se cuestiona. Yo creo que estamos hablando de algo muy delicado, estamos hablando de una situación donde sí las personas tenemos la obligación de la educación en el autocuidado, de la corresponsabilidad, pero me parece que y como bien lo decía Edgar, tenemos que trabajar más interdisciplinariamente y digamos, todas las organizaciones en conjunto para poder ejercer este derecho a la salud y que el presupuesto sea realmente el resultado final de un acceso para el derecho a la vida, tan simple como eso. Yo creo que esa sería una conclusión. Tenemos que trabajar mucho más en entender cuál es la responsabilidad de las políticas públicas, cuál es esta responsabilidad social. Sin presupuesto no logramos trabajar en atención en primer nivel. Sin presupuesto no podemos lograr, ¿no?, trabajar en educación. Entonces, básicamente esa es la reflexión. Totalmente de acuerdo, doctora, y es un tema al que tenemos que poner mucho más ojo hacia lo que viene hacia adelante y seguirlo atendiendo, me parece que es crucial. Ahora, doctora Alejandra, en particular, ¿cuál sería la conclusión que sacamos de todo este proceso? ¿Cómo lo encuentra usted? Gracias, Alejandro. Coincido plena y absolutamente con lo que comenta la doctora Gabriela. Son tantas cosas que nos daría para mucho, inclusive volver a tener otra serie de sesiones de preguntas y respuestas, pero desde el punto de vista oncológico, tenemos una necesidad de infraestructura importante. Nos damos cuenta que la capacidad instalada de los hospitales pues no es suficiente para todos los pacientes que en la actualidad existen. Nos damos cuenta que aunque tenemos un modelo de referencia y contrarreferencia de pacientes, ahora con el nuevo modelo que se plantea de atención, esta integración la vemos un poco con muchas áreas de oportunidad y nos gustaría mucho participar y que fuera escuchada la voz de quienes a lo mejor están en diferentes instituciones y que tú dices, bueno, pues aquí, ¿cómo lo van a hacer para acá? Como dice la doctora Gabriela, a ver, el presupuesto de aquí es diferente. O sea, esas cosas que a veces como médicos, pues como que no hay tanto interés, pero ahora yo creo que sí, esa conciencia de entender, de este entendimiento de dónde que el contrato, que entonces el presupuesto, pero entonces los medicamentos, pero entonces si llegan, pero entonces hay que darle mantenimiento al acelerador lineal, no inventes, pero si vienen los pacientes de Chiapas, de Guerrero, de Veracruz, y a su radio y no funciona el acelerador lineal del Instituto Nacional de Cancerología, por ejemplo, o del Instituto de siglo XXI de Oncología, estamos en llamas. Pues. Entonces, creo que una de las conclusiones y cuestionamientos también sería
cómo vamos a lograr participar activamente todos, siendo conscientes y justos en nuestra realidad, sobre todo con lo que tiene que ver con diseñar programas y estrategias. Diseñar, todo el mundo quiere diseñar. Entonces yo creo que no estamos en la etapa de andar diseñando cosas que sabemos cuáles son los issues. Estamos en el momento de actuar y de tomar, valorar realmente lo bueno y darle continuidad. Y nosotros estamos, por lo menos en el área de la salud oncológica, muy preocupados por el tema de la capacidad instalada, muy preocupados por el tema de la distribución, acceso y sobre todo porque nos interesa generar políticas públicas de valor para los pacientes con cáncer que les ayude a tener garantía de acceso a la salud de calidad, no pues esto es lo que hay, porque como dice la doctora Gaby, es un derecho constitucional y es muy frustrante como médico tratante saber qué puedes hacer y no poderlo hacer, entendiendo claramente que estamos pasando por un proceso de transición que podría venirse, caerse, me explico, sin embargo no podemos cerrar los ojos y hacernos como indiferentes. Y yo creo que vale mucho la pena que nosotros valgamos pues el espacio, ¿no? Este espacio, por ejemplo, que nos ofrecen ustedes para el aprendizaje no nada más de nosotros, sino de las siguientes generaciones. Creo que eso es lo más valioso que vamos a tener que aportarles a ellos. A ver, mira, existen estas situaciones que pudieran llegar a ocurrir y necesitas resolverlo rápido porque es cierto, la gente envejece más y nuestra esperanza de vida al nacer cada vez es más alta también. Entonces, no va a haber dinero que alcance para tratar a tantos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades no transmisibles de alto impacto económico que conlleva a un daño y un deterioro social, emocional en toda la familia, hablando específicamente de pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, pues bueno, por mi parte sería esa la conclusión. Excelente, excelente, doctora, y muchas gracias por este punto de vista. Me parece que también es muy importante el hacer toda esta evaluación. Doctor Melio Fabio, ¿cómo podemos concluir en este sentido? ¿Qué enseñanzas nos deja? ¿Cómo lo vislumbra? Bueno, yo cerraría un poquito tal vez más filosófico y más general, diciendo que lo que nos enseñó la pandemia a todos es lo vulnerable que somos, lo vulnerable que somos como seres humanos, como médicos, que en un momento dado tuvimos que dejar de ver enfermedades del corazón, como pacientes que enfermos del corazón tuvieron que estarse preocupando por una infección, por un virus, etcétera. Como seres humanos, pues obviamente por el miedo al contagio. Y esta vulnerabilidad también fue a nivel de toda la sociedad. Vean cómo tuvimos que reestructurar todo para atender algo que no estaba previsto y por poquito y nos rebasa, ¿no? Por poquito y nos rebasa. La verdad es que llegamos a un momento crítico, sobre todo a nivel de las instituciones que se dedicaron a atender esta contingencia sanitaria, como el Instituto Nacional de Cardiología. Pero bueno, ya lo rebasamos, entonces creo que eso nos debe de enseñar, ¿no? La vulnerabilidad. Por otro lado, el doctor Jorge Gaspar, que es el director general del Instituto Nacional de Cardiología, lo dejó muy claro, también nos debe de enseñar el temple y la resiliencia. Entonces creo que son dos facultades, dos virtudes que tenemos que tener y que también nos ha enseñado esta pandemia. Y debemos de tener, yo creo, esperanza en que, si ustedes se fijan aquí, todos estamos coincidiendo en algo, que es la prevención. Curiosamente, a pesar de que todos somos médicos y queremos obviamente atender pacientes, el paciente ya está enfermo. Entonces todos lo han mencionado de una forma u otra, Edgar, Gabriela, Alejandra, diciendo que lo más importante es la prevención, que no lleguemos a la enfermedad. Entonces, bueno, eso también creo que nos enseña esta pandemia. Y el cambio que se hizo a estas modalidades virtuales, como esta plataforma en la que estamos en este momento, creo que esa va a ser una de las enseñanzas más importantes para la medicina y para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Esa famosa telemedicina, yo creo que ya debe de ser una realidad y de hecho en el Instituto Nacional de Cardiología, en la clínica de consulta externa, ya se está trabajando intensamente e incluso estamos trabajando en equipos que permitan hacer monitoreo remoto en el Departamento de Instrumentación Electromecánica. Entonces, la verdad es que desde ese punto de vista creo que tenemos un futuro bastante interesante. Gracias por la invitación, Alejandro. Muchísimas gracias, doctor. Y me parece que es un punto muy interesante este tema de cómo la
la tecnología puede hacer también cosas hacia adelante y bueno, hay muchas opciones para seguir mejorando. Pues yo les quiero agradecer a los cuatro por esta oportunidad, por haber podido estar con nosotros. Edgar, muchas gracias por todos estos datos, por todas estas cifras que nos regalaste. Doctora Gabriela, muchas gracias por estos puntos de vista. Me parece que el tema de diabetes es un tema que se tiene que seguir tocando y se tiene que seguir evaluando. Doctora Alejandra, ¿qué más decir sobre el tema del cáncer? Hay mucha evolución y mucho tratamiento que se tiene que trabajar, mucho desarrollo en este sentido que tenemos que dar muchos pasos. Y doctor Manuel Fabio, también muchas gracias por esta oportunidad de escuchar lo que está pasando en este ámbito, ¿no? Me parece que las enfermedades cardiovasculares van a seguir estando presentes y hay mucho trabajo de prevención que se tiene que desarrollar. Entonces yo les quiero agradecer a los cuatro esta oportunidad de estar con nosotros y bueno, esperamos seguir hacia adelante teniendo estas conversaciones que me parece son muy relevantes para seguir generando conciencia sobre lo que sucede en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, muchas gracias y muchas gracias también a la audiencia que estuvo con nosotros, a las personas que nos siguieron en este panel y seguramente hay más contenido que les gustará dentro de este foro de salud, Forbes Conecta. Muchas gracias a todos. Gracias a ti. Hasta luego.